¿Sí? ¿La están viendo? Sí, ya se está viendo y se está grabando. Ya, perfecto. Bien, entonces, bueno, de nuevo agradecer a quienes organizan esta jornada. Está súper bueno y súper diverso respecto a los tópicos que estamos tratando en neurociencia en Chile, así que antes que nada agradecer a ustedes por organizar y por invitarme. Y bueno, ya me presentaron, así que no voy a redundar mucho en eso. Más que nada decir desde dónde estoy haciendo este trabajo. Uno es Brincolab, que digamos es el laboratorio donde he desarrollado la tesis de doctorado. Mi doctorado, el doctorado en Biofísica y Biología Computacional, que es parte del CINB en Valparaíso, el Centro de Neurociencia. Ahora hace un mes empecé a trabajar en la Adolfo Ibáñez en un grupo que se llama BrainLab, donde investigamos principalmente enfermedades de neurodegeneración como Alzheimer y demencia frontotemporal. Y también hace un tiempo estamos formando una fundación con gente acá en Chile para el estudio de la conciencia humana, que incluye psiquiatras, terapeutas, neurocientíficos, matemáticos, antropólogos, un grupo bastante diverso donde el foco es estudiar la conciencia humana y estamos partiendo hace poco. Entonces, bueno, sin dar más vueltas, voy a partir con la presentación. Y lo primero, un poco la organización de la presentación para que estemos más o menos al tanto de qué es lo que voy a hablar. A veces hablo muy rápido, entonces por el tema de la traducción voy a tratar de hablar un poco más lento y eso puede llevar a que no hable de envejecimiento, pero si queda tiempo voy a hablar. Entonces primero voy a hablar un poquito del equipo con el que he estado desarrollando este trabajo, luego el framework que viene a ser el marco teórico y los métodos que vamos a usar para estudiar, los casos de estudios, que son psicodélicos, o específicamente la activación del receptor de serotonina 2A en el cerebro humano, y el envejecimiento del cerebro, para finalmente dar algunas conclusiones y las proyecciones que tienen que ver con mi trabajo actual en la Adolfo Ibáñez, en el grupo de BrainLab. Entonces voy a comenzar primero mostrando el equipo. Brincolab es digamos, la sigla de Brain Information and Complexity. Si quieren tener más detalles de lo que estamos haciendo, se pueden meter a la página. Y ahora voy a mostrar brevemente a quiénes son los que hacen parte de esto. En Chile, en la Universidad de Valparaíso, Sinfab está en Ingeniería, y el CNB en la Facultad de Ciencias, y Rodrigo Cofré, el investigador principal, y Fernando Rosa es un muy amigo de él, y una especie de tutor también mío, como el Rodrigo Cofré. Y Rodrigo viene más de un lado desde la ingeniería en matemáticas, igual que Marilyn, que es una compañera del doctorado. Fernando también viene desde la ingeniería y actualmente trabaja en ciencias de la complejidad. Yo vengo más desde la biología, y acá también Ignacio y Sebastián están desde el área de la ingeniería. Entonces un grupo, digamos, que está más sesgado hacia la ingeniería y las matemáticas que hacia la biología en particular, entonces tenemos un corte más teórico. Y tenemos también colaboraciones con gente a lo largo del mundo que incluyen Sotaglia Sucheki, quien tiene un laboratorio en Argentina donde estudian conciencia humana, también psicodélicos. Él es uno de los grandes exponentes de la investigación de psicodélicos en el mundo, al igual que Robin Carhart Harris, quien es el director del Centro de Psicodélicos en Imperial. Enzo ahora está trabajando también en Brainlab. Bruno se sabe que trabaja más en visión, también neurociencia teórica. Jesús Cortés en España, que trabaja principalmente en envejecimiento. Pedro Mediano, que trabaja también en ciencias de la complejidad y en conciencia. Y bueno, este es el equipo que yo creo que es lo más relevante de mostrar antes de comenzar el resto, porque en el fondo muestra por qué este trabajo incluye también tantas aristas, porque las personas que lo hacen parte vienen desde distintas escuelas o líneas de pensamiento. Entonces, el framework. Voy a mostrar un poco la motivación, teoría y los métodos que nos llevan a estar aquí hoy día conversando de esto. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar, en este caso, el cerebro. No es la única parte del cuerpo involucrada en lo que hacemos y en la conducta, menos en la conciencia, pero sí es una parte que podemos estudiar bastante bien dada la historia de la neurociencia. Entonces, este es el cerebro humano, lo que está abajo, y arriba es lo que se llama el conectoma, que es un insumo que vamos a utilizar bastante en nuestro trabajo, que representa la conectividad entre las regiones cerebrales. En este caso es una materia gris, es mielina, son tractos que conectan distintas regiones. Entonces, lo primero, una motivación que proviene del último paper que escribió Varela antes de morir, y al final, en la conclusión, voy a leer ahora, dicen lo siguiente. Hablan de la perspectiva que ellos plantean y dicen, desde esta perspectiva, el cerebro parece un ingenioso sistema complejo que satisface simultáneamente las restricciones exógenas y endógenas que aparecen en cada momento mediante establecerse transitoriamente en un estado globalmente consistente. Estas nuevas perspectivas del cerebro, en este caso, y de la cognición, podrían poner luz sobre los principios emergentes que conectan neurona y mente. Entonces esto para mí, a pesar de que ya es más o menos viejito, representa una gran motivación, tanto porque Varela, también Eugenio Rodríguez es parte de este paper que creo que va a presentar también en la jornada,
Y a mí por lo menos me motiva bastante esto porque habla de cómo elementos particulares del cuerpo y del cerebro, como las neuronas, tienen algo que ver sobre la mente y pareciera que esto que tiene que ver con la integración de toda la actividad del cerebro de forma coherente y a gran escala en algo que permite tener una experiencia consciente unificada, digamos. Tener una experiencia momento a momento de conciencia que es unificada y no fragmentada en muchos elementos. Entonces, esta motivación la podemos asociar a tres preguntas muy grandes, digamos muy globales, que mueven a gran parte de la comunidad neurocientífica de alguna manera, que es cómo se relacionan las funciones cognitivas con la actividad cerebral, cómo se integran las diversas actividades o funciones neuronales distribuidas en todo el cerebro en una actividad neuronal coherente a gran escala o global, muy afín a la frase que leímos recién del paper de Varela, y finalmente cómo afectan los cambios en escalas y dimensiones particulares del cerebro a la coordinación a gran escala. Es decir, si perturbamos eléctricamente un par de neuronas, si administramos un fármaco, si damos un pulso de estimulación magnética transcraneal, que son perturbaciones a escalas específicas, ¿qué ocurre a otras escalas del cerebro y a la escala global? Entonces, para abordar este problema, consideramos al cerebro como un sistema complejo y muy a grandes rasgos los sistemas complejos se caracterizan por estas, por ejemplo, propiedades y muchas otras, dependiendo del sistema complejo particular, que uno es que las actividades ocurren en múltiples escalas espaciales y temporales. Existe interdependencia entre los elementos que conforman el sistema complejo. Hay no linealidades, de tal manera que es difícil establecer líneas tan claras de causalidad. Existe metaestabilidad, que quiere decir que el sistema es capaz de habitar en distintos estados de forma transitoria y transitar entre estos estados, y algo que es como un clásico, digamos, de los sistemas complejos es que presentan propiedades emergentes, que puesto de otras palabras es cuando uno se refiere a que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, para abordar estas características que pueden tener los sistemas complejos, utilizamos herramientas de la matemática que son sistemas dinámicos, ecuaciones sistemas de ecuaciones diferenciales que nos permiten modelar o simular la actividad neuronal o ciertas características de la actividad neuronal, y por otro lado la teoría de la información nos permite tener mediciones estadísticas para conocer la estructura de la actividad funcional del cerebro. Entonces, sistemas dinámicos para simular y para proponer mecanismos, y teoría de la información para detectar la estructura de esta estadística que nos generan los modelos. Entonces, mostrar un poquito, con esta diapositiva pretendo mostrar un poco las escalas espaciales y temporales en las cuales se ubica el cerebro. Entonces acá a la izquierda tenemos un mapa donde en el eje Y tenemos el tamaño de escalas espaciales, donde vamos desde la sinapsis, digamos, que es digamos, fracciones muy pequeñas espaciales, hasta el cerebro, perdón, y por otro lado en el eje X tenemos el tiempo, las escalas temporales. Y en este cuadro lo que se muestran son las técnicas que al año 2014 estaban disponibles para tener registros en determinadas combinaciones de escalas espaciales y temporales. Por ejemplo, el electroencefalograma permite registrar la actividad a nivel de cerebro completo, digamos, a esta escala espacial, y a una escala de los milisegundos, a esta escala temporal. Y por otro lado, imágenes como la de emisión de positrones permiten tener una escala espacial muy grande, digamos, y una escala temporal muy grande también. Y en el año 88 teníamos mucha menos tecnología, entonces a medida que aumenta el tiempo, vamos llenando más este cuadrito y teniendo acceso a más combinaciones de escalas espaciales y temporales. Luego, entonces, ¿cómo podemos aproximarnos desde los modelos matemáticos y los sistemas dinámicos a la actividad del cerebro completo? Y para esto se utiliza lo que se llaman modelos generativos, de los cuales hay muchos colores y sabores. Voy a hablar brevemente de eso, pero no quiero entrar en esos detalles, sino que voy a hablar de los ingredientes principales de los modelos generativos del cerebro. Para hacer estos modelos generativos del cerebro, uno de los ingredientes principales es lo que se llama tener una parcelación neuroanatómica del cerebro. El cerebro está lleno de neuronas y no es trivial separar todas esas neuronas en regiones cerebrales, digamos. Entonces, eso es el primer ingrediente, es tener una definición que se llama parcelación, definición de las regiones cerebrales. Por otro lado, se tiene la actividad del cerebro, que se puede obtener por resonancia magnética, que se puede funcionar, se puede obtener por electroencefalograma, que va a ser, digamos, las restricciones del modelo, a lo que se tiene que ajustar nuestro modelo generativo. Y entonces tenemos las áreas cerebrales, tenemos los datos a los cuales nos vamos a aproximar, y acá viene un dato muy importante, que es la conectividad estructural, el conectoma del que hablé, que es este dato que de alguna manera muestra cómo se conectan las regiones cerebrales. Entonces, en este gráfico, cada coordenada de este rombo representa una región Y con una región J,
y cuál es el valor de esa conexión, es decir, el peso de esa conexión. Entonces, tenemos regiones cerebrales, tenemos un mapa que las conecta y luego lo que hacemos es a nivel de cada región cerebral definir lo que se llama la dinámica local, que es el sistema de ecuaciones que va a regir la actividad de esa área cerebral en particular. Y para eso hay distintos modelos que varían en el realismo, como se muestra acá. Esta es una gráfica que saqué del paper de Andrea Lupi muy recientemente. Y dependiendo del nivel de realismo que uno tenga, son los modelos que uno quiera elegir y también va a tener que ver con las características que uno quiere predecir o explicar de la actividad del cerebro. Entonces, en resumen, estos modelos generativos van a generar datos semejantes a los del cerebro y con los cuales vamos a poder proponer mecanismos neuronales, evaluar el efecto de perturbaciones o tratamientos, asegurar estacionalidad de los datos para hacer ciertas mediciones y finalmente poder tener también acceso a modificaciones del sistema que no se pueden hacer experimentalmente, sobre todo cuando trabajamos con seres humanos. Otra parte del framework, ya pasamos un poco sistemas dinámicos a grandes rasgos, es la teoría de la información. Y la teoría de la información, digamos, es una herramienta matemática, estadística, que permite cuantificar tanto las interdependencias como la incerteza que uno tiene sobre una variable. Entonces, Shannon define la entropía estadística, que no se confunda con la entropía termodinámica, si bien pueden conceptualmente tener algún tipo de conexión, no son exactamente lo mismo. Y la entropía estadística es el promedio de la reducción de la incertidumbre o la ganancia de información sobre el valor de una variable una vez que es medida. Es decir, tenemos una variable que no sabemos nada sobre ella porque no hemos medido nada y vamos a medirla. Entonces, a medida que vamos haciendo mediciones, eventualmente reduciríamos la incertidumbre que tenemos sobre esta variable, es decir, aumentamos nuestro valor de predictibilidad. Y lo que tenemos a la derecha es la ecuación de la entropía para variables discretas, digamos, la entropía para variables continuas, no quiero entrar tanto en el detalle, pero esto es una ecuación bastante estándar, digamos, de la teoría de la información, y esto es el gráfico más clásico de la entropía de una moneda. Entonces, una moneda tiene dos caras posibles, cara y sello, perdón, dos lados posibles, y si es que la moneda está perfectamente balanceada, es decir, que la probabilidad de que sea uno o cara es 0,5, tenemos la máxima entropía. Y a medida, es decir, la máxima impredecibilidad. Y a medida que la moneda se vuelve cargada, es decir, que hay mayor probabilidad de que la moneda sea 1 o mayor probabilidad de que la moneda sea 0, la entropía va disminuyendo porque a medida que vamos tomando más muestras y tirando más monedas, vamos ganando más certidumbre sobre esta variable. Y eso también se puede representar en una gaussiana, la clásica campana de Gauss o función normal, donde acá tenemos tres gaussianas, donde tienen exactamente el mismo promedio, pero la diferencia es la dispersión, la desviación estándar. ¿Qué tan anchas son estas distribuciones? Entonces, mientras más ancha la distribución, mayor entropía, como se muestra acá en la leyenda. Entonces, para tenerlo más o menos conceptual, la entropía habla del grado de aleatoriedad o incerteza, la sorpresa que está asociada con determinada variable, la compresibilidad en caso de un código, qué tanto podemos comprimir un código, y el uso que tiene más conocido, digamos, es la información. Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar principalmente, modelos generativos y teoría de la información. Entonces, ahora voy a mostrar un poco cómo estas herramientas ayudan para entender, en este caso, la acción de los psicodélicos en la actividad neuronal. Bueno, las drogas psicodélicas, si bien tuvieron un auge en el mundo occidental muy potente entre finales de los 50 hasta los 70, antes de la prohibición, han mostrado distintos estudios que son muy efectivos en el tratamiento de diferentes afecciones. Últimamente se ha mostrado también que promueven la plasticidad neuronal y en general el bienestar. Y acá solo para mostrar un caso de motivación de por qué los psicodélicos están tomando tanta importancia actualmente en la medicina y en la psiquiatría, es por ejemplo uno de estos casos, este es un trabajo del 2021, donde comparan el efecto de una dosis o dos dosis de psilocibina, tanto en el cuadro superior se muestran los síntomas de depresión y abajo los síntomas de bienestar. Y se compara contra escitalopram, que es uno de los tratamientos más estándar, digamos, y bastante tradicional para la depresión. Y acá se ve en el trazo rojo cómo con una simple dosis de psilocibina los síntomas de depresión se reducen y se sostienen por el tiempo a niveles mayores de lo que consigue escitalopram. Entonces, escitalopram es una droga que se administra de forma crónica y la psilocibina se administró en este caso 2 veces y consigue un efecto incluso mayor. Y lo mismo para el bienestar, digamos, con una simple dosis de psilocibina se aumentan mucho más los niveles de bienestar que escitalopram, y esto es nada más que para motivar, en el fondo, la investigación de qué hacen los psicodélicos en el cerebro, para poder tener un poquito más de evidencia respecto a su potencial terapéutico
y también su potencial para el desarrollo del bienestar humano. Entonces, una de las explicaciones que existe desde la neurociencia de psicodélicos es la hipótesis del cerebro entrópico. Y la hipótesis del cerebro entrópico relaciona la complejidad de la actividad neuronal con la complejidad experiencial. Entonces, este gráfico muestra de alguna manera una zona crítica que está envuelta entre estas líneas rojas punteadas, donde está la conciencia, el estado de conciencia ordinario. Y dentro de este estado de conciencia ordinario, uno puede modular la entropía, como se muestra a la izquierda, de tal manera que si uno empieza a subir la entropía, entra a otros estados de conciencia, y si uno bajara la entropía con sedantes, por ejemplo, uno entraría a estados de conciencia de menor riqueza experiencial. Y así mismo, si uno sube mucho la entropía, llega a inconsciencia, digamos, porque digamos, la actividad cerebral está tan aleatoria que no permite que se den los mecanismos involucrados en la conciencia, y por otro lado uno puede estar con la actividad cerebral tan poco rica en términos estadísticos que tampoco permite la actividad cerebral. Y esta teoría del cerebro entrópico vincula entonces la riqueza de la actividad cerebral, que la vamos a medir con la entropía, con la experiencia subjetiva. Y bueno, este cambio en la entropía de la actividad cerebral y también en la experiencia subjetiva estaría muy asociada al receptor de serotonina 2A. Acá a la izquierda les estoy mostrando un montón de drogas que todas estas se han demostrado tener alta afinidad al receptor de serotonina 2A, también le tienen alta afinidad por otros receptores, pero todas estas son agonistas parciales o fuertes del receptor de serotonina 2A, que hasta la psilocibina, DMT, LSD, serotonina, por supuesto, y al mismo tiempo todas estas drogas han demostrado tener efectos psicodélicos. Entonces, por ahí se le da un rol bastante importante al receptor de serotonina 2A en el aumento de entropía y también en el aumento de la riqueza de información o sorpresa de la experiencia subjetiva, tal como se muestra en este cuadro, donde acá en rojo se muestra un diagrama, una representación gráfica de el discurso de una persona en LSD, y como se ve es muy interconectado, no es lineal, y en este caso el discurso de una persona en placebo, donde se ve que hay mucha más linealidad en el discurso. Entonces acá se ve como un discurso más enriquecido, digamos, menos predecible, y acá un discurso bastante más predecible. Y por otro lado, en este paper de Bain y Carter, se habla respecto a cómo distintas dimensiones de la experiencia se ven moduladas por psicodélicos tales como la percepción, que en general se ve aumentada, con reportes tales como mi imaginación era muy vívida, o vi colores hasta mí en total oscuridad. La cognición aparentemente se puede ver disminuida en términos, por ejemplo, de funciones ejecutivas o de operaciones lógicas difíciles, y por otro lado existe una especie de modulación ambigua en las dimensiones de la experiencia asociada a espacio, el ser y el tiempo. Entonces, para resumir, esta hipótesis plantea esta relación entre complejidad de la actividad neuronal y complejidad experiencial. Esta hipótesis ha recibido bastante evidencia empírica, y acá voy a mostrar dos resultados en verdad de papers, donde muestran aumentos significativos de la entropía en el cerebro. Entonces acá estoy mostrando cerebros, y lo que se ve en el caso de la izquierda, en amarillo, son las regiones que aumentan la entropía de forma significativa. Hay zonas del cingulado, hay zonas occipitales, hay zonas parietales, y acá se muestra para psilocibina, para LSD y para ketamina, que es también tiene efectos psicodélicos, es más bien disociativo, pero que también se ha visto que muestra aumentos en la entropía cerebral. Y lo que se ve común son más o menos regiones del cíngulo, regiones occipitales y regiones parietales. Y acá abajo nada más se hacen test, digamos, donde se verifica que efectivamente hay cambios subjetivos. Entonces, dada esta entropía, este aumento de entropía del cerebro mediado por los receptores de serotonina 2A, nosotros nos preguntamos si es que utilizando modelos matemáticos y teoría de la información podíamos entregar un mecanismo para este aumento de entropía en el cerebro. Y eso fue lo que hicimos con este grupo de trabajo, que acá muestro los autores, y en este paper, que ustedes lo pueden revisar si lo quieren buscar. Y voy a mostrar brevemente los resultados de este trabajo. Si me queda tiempo, después voy a mostrar resultados de envejecimiento, pero estoy viendo que no. Entonces, lo que hicimos con esto fue utilizar un modelo computacional del efecto de la activación del receptor de serotonina en el cerebro. Este modelo se llama Dynamic Mean-Field, que dentro de los modelos que les mostré anteriormente es un modelo de los más realistas, digamos, ya que muchos de los parámetros de este modelo sus unidades tienen sentido físico, y este modelo tiene la capacidad de predecir o de reproducir más bien tanto la actividad del cerebro en placebo, en estado de reposo, como la actividad del cerebro en estado de reposo con LSD. Entonces es un modelo donde uno le cambia un parámetro, y con cambiándole ese parámetro generas
entonces un modelo asociado a la actividad del cerebro en LSD. Entonces, de este modelo uno tiene variables en cada una de las regiones, y una de las variables que yo voy a usar en este caso es lo que se llama la tasa de disparo o firing rate, ya que representa el número de neuronas que están disparando en cada instante de tiempo. Entonces, una aproximación a la actividad promedio de las áreas cerebrales, y para cada área cerebral yo puedo calcular la entropía, porque tengo, digamos, los firing rate, entonces puedo calcular el histograma, la distribución de probabilidad de estas variables, ajustarle una función y desde esta función obtener su entropía. Entonces, voy a tener la entropía de cada una de las regiones en el modelo, con lo cual me va a permitir tener, como se muestra acá, un mapa de la entropía del cerebro sin activación del receptor de serotonina 2A y un mapa de la activación del cerebro con la activación de serotonina, del receptor de serotonina 2A. Y para hacer esto, lo que voy a hacer es modular no linealidades. Cada región tiene una no linealidad que transforma transforma las corrientes de cada región en tasas de disparo, son dos variables fisiológicas, digamos, y está esta no linealidad. Entonces, a cada región del cerebro le voy a modificar su no linealidad proporcional a la densidad de receptor de serotonina 2A que hay en esa región. ¿Cómo sabemos esa información? Esta información de la densidad de receptores se obtiene desde estudios con PET, con emisión de positrones, tomografía de emisión de positrones, de tal manera que podemos también darles información al modelo y modificar a cada una de las regiones proporcional a la cantidad de receptor, simulando la acción de una droga psicodélica, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos primero, lo que se muestra acá en A, es el cambio de entropía de cada región. Esto es del TACH. Entonces tomamos la entropía en la condición de placebo para una región y tomamos la entropía en condición, digamos, tipo LSD y la calculamos. Entonces todo lo que está en azul son disminuciones de la entropía y todo lo que está en rojo son aumentos de la entropía. Y lo que se muestra acá en este gráfico B, en la línea punteada roja, es la entropía promedio de todas las regiones cerebrales en el modelo tipo LSD, que sería con agonismo al receptor 2A, y en azul la entropía en la condición placebo. Entonces, el modelo lo primero que hace es reproducir el aumento de entropía del cerebro. Sin embargo, no es que todas las regiones estén aumentando de forma lineal su entropía, sino que existe un efecto distribuido. Hay regiones que suben la entropía, hay regiones que bajan la entropía, y no solamente es distribuido, sino que es no lineal. ¿Qué significa no lineal? Acá en el gráfico D mostramos, cada uno de estos círculos rojos es una región. Entonces mostramos cuál es la entropía de esta región en la condición sin agonismo, es decir, placebo, y en la condición con agonismo. Entonces, si un punto está sobre esta línea, quiere decir que le sube la entropía, y si está abajo, le baja. Entonces, si el efecto fuera lineal, todos los puntos se mantendrían en una misma línea y se subirían paralelos a la diagonal o bajarían paralelos a la diagonal, pero no, se muestra que hay un efecto no lineal. Entonces, que el asunto no es solamente un aumento de entropía promedio, sino una redistribución de la entropía en el cerebro. ¿Qué es lo que muestro acá? El receptor de serotonina 2A gatilla una reconfiguración de la distribución topográfica de la entropía. Entonces, luego quisimos explicar este cambio de entropía utilizando elementos estructurales del cerebro. Los dos elementos estructurales del cerebro que tiene este modelo es el conectoma, cómo están conectadas las regiones, y la densidad de receptor de serotonina 2A. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos estos dos elementos estructurales, tratemos de explicar los cambios en la entropía del cerebro utilizando estos elementos. Entonces lo que hacemos primero es agarrar la fuerza de conectividad. ¿Qué es la fuerza de conectividad? La fuerza de conectividad es la suma de todos los pesos que tiene una región en el conectoma. Es decir, yo soy una región, estoy conectado a 100 otras regiones, con cada una de las regiones tengo un valor de conectividad 0,1, 0,2, 0,3, digamos, sumo todos esos pesos de conectividad y eso es la fuerza. Entonces lo que tenemos acá en el eje X es la fuerza y aquí el delta H, el cambio de entropía. Y como vemos, el cambio de entropía es proporcional y se explica bastante bien por la fuerza local, por la fuerza de conectividad, es decir, las propiedades del conectoma están explicando gran parte de los cambios de entropía en el cerebro, que es un poco contraintuitivo, porque uno pensaría que si damos una droga que le va a dar al receptor de serotonina 2A, el receptor de serotonina 2A debería ser la variable con mayor poder explicativo. Pero lo que encontramos acá es que es la conectividad del cerebro lo que tiene mayor poder explicativo. Sin embargo, no todas las regiones se explican por la fuerza, digamos. Su cambio de entropía es bien explicado por la fuerza, que es lo que muestro acá en las regiones rojas y las regiones azules. Estas regiones rojas y las regiones azules son regiones que no se explican bien por la fuerza, sino que se explican por otra variable. Entonces, para esto yo hice una separación de las regiones en base a un algoritmo que me permite seleccionar el grupo de regiones que se explica mejor por la fuerza y descartar las que no.
Y lo que pasa, curiosamente, es que justamente los grupos rojos y los grupos azules de regiones, que son las que no se explican por la fuerza, se explican muy bien, como se muestra acá en la leyenda, con los valores de R cuadrado muy cercanos a 1. Los cambios de entropía en las regiones que no se explican por la fuerza, se explican muy bien por la expresión de receptores de serotonina 2A. Entonces acá tenemos un juego, una interacción entre la conectividad del cerebro, la fuerza de conectividad, que es una propiedad local de teoría de grafos, y la densidad de receptores de serotonina 2A. Entonces hay regiones que van a ser más influenciadas por la conectividad y hay regiones que van a ser más influenciadas por la densidad de receptores. Y fíjense también que las regiones rojas, que son las que se explican mejor por la densidad de conexiones, por la densidad de receptores, son las regiones que tienen más fuerza. Entonces, de alguna manera, lo que se está afectando principalmente por la densidad de receptores son las regiones que están más conectadas dentro del cerebro. Entonces, esta perturbación está yendo específicamente a afectar a las regiones que representan los nodos más interconectados del cerebro. Entonces ahora voy a pasar esto es un control que hicimos, a mostrar un control, ya que sabemos que la conectividad y el conectoma es una variable explicativa muy importante en el cambio de entropía. Hicimos ciertos controles a nivel de simulación, donde lo que hicimos fue mantener fija la densidad de receptores de serotonina 2A, pero modificar la conectividad del cerebro. Entonces para eso agarramos la conectividad normal, digamos, la conectividad que estamos usando en el cerebro, que es esta sin modificar, y la aleatorizamos. Entonces agarramos todos los mismos pesos que están, agarramos todos los pesos tal como están, pero los intercambiamos. Entonces ahora todas las regiones están conectadas al azar, pero respetando los mismos valores que teníamos en la matriz original. Cuando hacemos eso, perdemos el delta H. Acá se compara el cambio de entropía con el conectoma, digamos, humano, y este es el conectoma aleatorizado, y perdemos el efecto. O sea, no vamos a ver los mismos cambios de entropía que vimos con el conectoma humano. Luego lo que hacemos es preservar el grado. El grado es el número de conexiones que tiene cada una de las regiones cerebrales. Entonces, algunas regiones van a estar conectadas con 2, otros 3, otros 4, otros 5, y ese es el grado. Si conservamos solamente el grado del conectoma, tampoco conseguimos reproducir los resultados. Pero si conservamos el grado, es decir, el número de conexiones, y la fuerza, que es la suma de todos los pesos de conectividad, ahí recuperamos el efecto que vemos. Entonces, esto muestra que la fuerza de conectividad es necesaria y suficiente para explicar el cambio de entropía en este modelo. Entonces, no necesitamos propiedades de mayor orden, digamos, de grafos, como podría ser modularidad, clustering coefficient, u otros tipos de medidas de grafos, sino con medidas de conectividad específicas, como la fuerza, podemos reproducir estos efectos en la entropía inducidos por agonistas del receptor de serotonina 2A. Entonces, ahora voy a pasar a las conclusiones y a nivel general, los cambios locales y el aumento global de entropía pueden ser explicados por una relación región específica entre la densidad de receptores y la conectividad anatómica. Es decir, el cambio que cada región va a experimentar va a depender de esta interacción entre la conectividad y la densidad de receptores. La conectividad local, como mencioné, explicaría la mayor parte de los efectos de la activación del receptor de serotonina 2A sobre la entropía cerebral. Y los cerebros, por lo tanto, cerebros con expresiones semejantes de receptores, digamos que no hay ningún tipo de perturbación en el ambiente que cambie dramáticamente la expresión de receptores, pero que tengan diferencias en su conectividad, responderían distinto a la misma perturbación, lo cual, por ejemplo, se ha visto en estudios recientes, donde la densidad de ciertas zonas del cerebro, de la parte cingulada específicamente, la densidad de esa parte predice si es que la experiencia psicodélica asociada a disolución del ego va a tener un componente más ansioso o va a tener un componente más de ansiedad. Y eso es más o menos bien correlacionado con la densidad de ciertas zonas del cerebro. Entonces acá de nuevo, de repente, para el misterio de por qué algunas personas, digamos, drogas psicodélicas les puede tener un efecto tan dramático que a otras, una pista que entrega este trabajo es que hay que ir a mirar cómo el cerebro está conectado antes de administrar estas sustancias, por ejemplo, en contextos terapéuticos. Otra conclusión es que modular localmente la actividad de las regiones fuertemente conectadas, como les mencionaba, estas regiones pintadas en rojo, puede cambiar dramáticamente la actividad de gran escala del cerebro y las funciones cognitivas. Entonces ahí también hay un foco, digamos, o un objetivo, un target al cual mirar cuando nos encontramos con cambios dramáticos en la actividad cerebral y en la experiencia subjetiva. Probablemente esté involucrado cambios locales en regiones que están fuertemente conectadas del cerebro.
Y finalmente, para darle un poco más de sustento a los resultados que encontramos con el modelo, es que el aumento de entropía que se observa empíricamente en los estudios con magnetoencefalograma, resonancia magnética, podría explicarse porque justamente estas regiones en nuestro modelo presentan una fuerte dependencia. Su cambio de entropía presenta una fuerte dependencia con el receptor de serotonina 2A. Y estas regiones corresponden con regiones sensoriales, occipitales, parietales y del Default Mode Network, que es una de las Resting State Network, estas regiones que aparecen recurrentemente durante el estado de reposo. Entonces, acá abajo simplemente muestro las imágenes que mostré antes con los mapas de cambios significativos de la entropía y muestro el mapa de las regiones que mostré, de estas azules, rojas, y el resto son las blancas, las que se corresponden con la fuerza, y vamos a ver que hay correspondencia en el mapa que nosotros encontramos, sobre todo para las regiones rojas, en las regiones, digamos, del cíngulo, que se ve por acá con psilocibina, con LSD, claro, en todos lados, en regiones occipitales también, y en regiones parietales, que también se puede observar en LSD. Entonces, si bien este modelo no fue hecho para reproducir la entropía en particular, sino que fue hecho para reproducir otro aspecto de la dinámica del cerebro en reposo, también reproduce parte de los aumentos de entropía que se han observado empíricamente, y la hipótesis sería que el cambio de entropía en estas regiones depende fuertemente de la densidad de receptores y por lo tanto estas son las regiones que se van a encontrar frecuentemente con cambios significativos en su entropía cuando se administre drogas psicodélicas o agonistas del 2A. Creo que por el tiempo, porque ya veo que son las 7:09, no voy a poder entrar en el trabajo de envejecimiento de Marilyn, que toma una perspectiva muy semejante a la que les acabo de mostrar, pero en este caso para tratar de explicar mecanismos involucrados en el envejecimiento. Pero creo que por el tiempo no voy a entrar para dar más tiempo a preguntas y para no acelerarme tanto. Acá les dejo el paper si quieren verlo, es bastante interesante. Utilizan teoría de la información multivariada, que son recientes desarrollos de la teoría de la información para sistemas de muchas variables, donde se puede trabajar con conceptos como sinergia y redundancia entre regiones cerebrales para tratar de identificar lo que se llaman interacciones de alto orden, que serían interacciones entre muchas regiones cerebrales que en su conjunto conforman un todo funcional que no puede ser obtenido solo de mirar las partes. Me gustaría entrar en más detalle, pero bueno, si quieren más detalles pueden revisar el paper y también me pueden escribir después y yo feliz les comparto el contacto de Marilyn. Ella está bastante contenta de que yo presentara su trabajo acá, así que le encantaría también si ustedes pueden hacerle preguntas en el caso que les interese. Entonces, las conclusiones globales del trabajo es que las perturbaciones específicas en dimensiones de la actividad cerebral pueden afectar fuertemente la actividad a gran escala, como el ejemplo que les mostré con psicodélicos, donde hay una perturbación específica en los receptores, en receptores de neuronas. La actividad a gran escala es el resultado de las interacciones distribuidas en diversas escalas y dimensiones de la actividad cerebral, que eso tenía que ver más bien con el trabajo de Marilyn, con estas interacciones de alto orden que les contaba. Luego también cambios en la conectividad anatómica, esto no se los puedo mostrar, reproducen los cambios funcionales durante el envejecimiento. En ese trabajo que les quería mostrar, se muestra cómo modificar la estructura, el conectoma, puede reproducir los cambios funcionales que se observan resultado del envejecimiento. Y finalmente, la conectividad local de las regiones cerebrales explicaría gran parte de los efectos de drogas psicodélicas sobre la actividad cerebral a gran escala. Es decir, de alguna manera, con estos modelos matemáticos, a un nivel muy abstracto y por supuesto, y con muchas reducciones, somos capaces de vincular la actividad que ocurre a nivel de neurona única, a nivel de región cerebral, a nivel de interacciones de cerebro, vincular todas esas escalas con aspectos más estructurales como es la expresión de receptores de serotonina 2A, como es el conectoma, y eventualmente conectarlo también con estados de conciencia, si es que, digamos, los datos disponibles empíricos nos pueden indexar con registros experimentales distintos estados de conciencia y sus respectivos registros neuronales. Entonces, las proyecciones, que es el trabajo que estoy haciendo actualmente en la Universidad Adolfo Ibáñez con BrainLab, es tratar de hacer modelos de cerebro completo, tales como los que les mostré, pero para distintos estados no ordinarios de conciencia o estados patológicos, de tal manera de poder investigar terapias, pero in silico, digamos, en el computador, para distintas afecciones o distintos estados, por ejemplo, patológicos de conciencia. Y la idea también es investigar los mecanismos involucrados
y poder generar predicciones o lo que se llama también los distintos pronósticos que podría tener un estado particular del cerebro y quizás también un estado particular de salud. Bueno, agradecimiento a los laboratorios que participan en esto, que van del laboratorio principalmente de Patricio Orio en la UR de Valpo, a Brincolab, que es el laboratorio con el cual he desarrollado este trabajo, en España, Jesús Cortés, Antonio Jiménez, Borja Camino Puentes, que es la gente que trabaja principalmente con Marilyn, en el Reino Unido, al grupo de psicodélicos también y de complejidad, en Argentina, eso de Suchi, su laboratorio, y a los financiamientos, tanto el de Marilyn como el mío también, que es la beca de doctorado, y la beca Iberoamericana Santander de Investigación para realizar la pasantía que hice en Argentina con el laboratorio de ENSO. Y bueno, espero no haberme pasado mucho con el tiempo, se supone que tenía que terminar a las 7:10, pero igual partimos un poco tarde, así que creo que igual estamos dentro de lo esperado. Sí, súper bien. Quería realmente agradecer muchas gracias por la presentación. Muy buen nivel, muy interesante como siempre. Ahora se abre el espacio para preguntas. Yo sé que para todos los que no estén tan relacionados es difícil preguntar cuando está el nivel de complejidad. Sin embargo, pueden dejarlas por el chat o levantar la mano. Así que hay tiempo y esperamos sus preguntas. Vicente levantó la mano. Así que puedes hacer la pregunta por vos. ¿Le diste acceso al micrófono? Creo que se escucha, perdón, es que nunca estuve. Ya. Hola, Sí. buenas. Mira, yo la verdad encontré muy bacán esto porque como que en tercero medio tuve que debatir sobre un tema de sistemas complejos y como que siempre estuve como con esa onda de como los sistemas complejos y toda esa cuestión. Y no sé, me caí en la onda de haber leído libros como de la historia de la biología y cómo habían estos cambios como de paradigmas metodológicos, por así decirlo, sobre cómo estudiar los objetos vivos, como del reduccionismo, hasta cómo fue como los sistemas holísticos, por así decirlo, como lo que habló sobre los sistemas emergentes. Y no sé, siempre estoy con esa duda y por eso es que vine acá como para ver, bueno, soy de primer año de bioquímica y la verdad igual es como harto como todo esto, pero lo encontré muy interesante, entonces no sé si tendría como algunas fuentes o bibliografías, autores como para meterme más en el tema como sistemas complejos o teoría de la información, más o menos, porque sí está interesante. Un momento, no me quedó clara cuál era la pregunta. ¿Podrías repetir, por favor? O sea, escuché, pero la pregunta específica no me quedó clara cuál era. Creo que estaba preguntando por solicitud bibliográfica para poder introducirse en temas de complejidad del sistema. Eso Bueno, depende de la escala. Dime. sí, sobre eso, como autores, bibliografías sobre sistemas complejos o de teoría de la información como para introducirme. Sí, bueno, voy a dejar acá uno al tiro, que es uno de los papers que mencioné, que es de teoría de la información. Es bastante cabezoño, creo, pero bueno, hay que estudiar nomás, pues, o sea, como que ahí está la información. Ese es uno que sugiero, digamos, porque es bastante reciente. Y lo otro, los libros que mencionaste, me imagino que quizás has leído a Fritjof Capra. Él tiene libros bastante como de revisión, digamos, y bibliografía acerca de sistemas complejos y la vida. ¿Cómo? Tiene... Eh, no lo leí. Ya, ¿Cómo dale, se porque llama? sus libros, Capra, a ver, lo escribo acá. Sus libros generalmente son como súper didácticos en términos de mostrar la historia de la biología, cómo el péndulo se va moviendo del reduccionismo hacia el holismo y cómo en qué época estamos respecto a la ciencia ahora. Qué bueno. No necesariamente es tan teórico, digamos, de mostrar ecuaciones como el paper que metí en el chat, sino que es como más conceptual. Pero está bueno porque da perspectivas sistémicas sobre la vida y bastante como rindiendo harto honores a la complejidad de la vida, no pretendiendo solucionar el problema con un par de ecuaciones, sino como diciendo que el asunto es bastante complicado y que engloba el universo entero a fin de cuentas. Ya, muchas gracias. Un gusto. Salud. Andrés está muteado, creo. Sí. Una pregunta es, ¿un mayor aumento de entropía
puede estar asociado con la hipótesis de criticalidad del cerebro? Sí, esa es una de las hipótesis también del cerebro entrópico, es que el cerebro con psicodélico se acercaría a su punto crítico. Obviamente hablar del punto crítico del cerebro es bastante complicado porque no es un sistema tan sencillo como para ubicar sus puntos críticos, pero desde ciertas perspectivas analíticas se ha propuesto que sí, y se ha evidenciado recientemente sobre todo que la actividad neuronal muestra más firmas de criticalidad cuando se administran drogas psicodélicas que cuando está en reposo. Otra pregunta es, Y la sí, ¿sabes si se puede estudiar funciones cognitivas como toma de decisiones, memoria utilizando medidas de entropía? Hay unos artículos donde se muestra que otra medida, que es el entropy rate, digamos, que es una medida de irreversibilidad, es decir, qué tanta dependencia del pasado tiene un proceso, aumenta en proporcional al nivel de complejidad de la tarea cognitiva. Entonces, a medida que va involucrando más modalidades sensoriales en la tarea cognitiva y más, digamos, información que articular para la toma de decisiones, esta medida, que es la entropy rate, que les llamaba como esta medida de dependencia del pasado de un proceso, va aumentando. Esos son trabajos del año pasado, creo, a principios de este año. también tenemos una mano levantada, Alberto Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, primero que todo, muy buena charla, está muy entretenida, pero la pregunta que yo tengo, bueno, en realidad creo que tengo dos preguntas, pero la primera pregunta en realidad es un tema de nomenclatura, porque, a ver, yo entiendo que al menos el Default Mode Network es la red que funciona por defecto cuando uno está en estado de reposo, pero la pregunta es si podemos hablar de un estado de reposo cuando existe un psicodélico involucrado, porque para mí es algo que está alterando ciertos componentes, al menos de actividad. Como que esa es como al menos la primera pregunta, y la segunda ya tiene que ver con si me podrías dar un poco más de detalles de esta experiencia como de imaginación vívida que tenían los sujetos cuando consumían psicodélico, cosas de ese estilo, y cómo se asocia con cierta actividad cerebral, como que me parece muy interesante. Ok, entonces para la primera pregunta, era sobre el resting state. Claro, en el fondo se le llama estado de reposo porque no le estás pidiendo ninguna tarea al sujeto, ni que mire algo, que escuche algo. Por eso simplemente estado de reposo, porque no se le pide ninguna tarea, pero claramente nunca estamos en reposo, o sea, estamos vivos, estamos activos. Así que, bueno, la nomenclatura de estado de reposo ya trae como hartas complicaciones. La siguiente pregunta... Perdón, la siguiente pregunta, ¿sobre qué era? Sobre la descripción de imaginación vívida que tenían los... Perfecto. Claro, bueno, eso, por supuesto, digamos, si es que no has tenido experiencia con psicodélicos de estados no ordinarios de conciencia, es difícil como que alguien te lo explique, pero de alguna manera hay bastantes figuras, digamos, Alex Gray, la portada de Tool, y tú puedes buscar en Google Images, digamos, psychedelic, y va a haber un montón de cosas que reproducen bastante la experiencia. Y bueno, eso tiene que ver bastante con la arquitectura de la corteza visual. Digamos, se ha visto que varias tramas o tópicos de perturbaciones visuales o alucinaciones visuales tiene que ver con cómo la corteza visual está organizada y cómo su actividad también está organizada. Tiene que ver sobre todo la actividad las visiones en espiral o visión de túnel o de telas de araña. Son patrones, digamos, que se hacen en las cortezas visuales que después tienen una repercusión en tu experiencia visual. Entonces, y también hay mucha expresión del receptor de serotonina 2A en las zonas occipitales. Entonces también, digamos, las zonas visuales están altamente perturbadas por esta droga. Ya, perfecto. Súper, muchas gracias. Tenemos también 4 más preguntas en el chat y una más, que son las últimas preguntas que se van a hacer. Una es, dice, ¿sabes si existen investigaciones que realicen análisis de clustering utilizando medidas de entropía que puedan predecir estados alterados de conciencia? Bueno, hace poco hay un paper de unos autores que mencioné de Lupi, donde ellos ocupan de alguna manera clustering, utilizan medidas de teoría de la información también, hacen especies como de clustering de grupos redundantes y de grupos sinérgicos, algo que mencioné muy por encima, y con eso son capaces de distinguir estados de inconsciencia, en este caso, de coma claro, y de anestesia. Pero todavía es bastante reciente, digamos, y así que nada, pues queda bastante por hacer. Es súper interesante también utilizar clustering, digamos, que ir a interacciones de mayor orden. Otra pregunta del chat dice, ¿podrías explicar a grandes rasgos este Whole Brain Model y las implicancias que tiene para las investigaciones del cerebro y el sistema nervioso? A grandes rasgos, bueno, puedo mostrar
las ecuaciones si quieren. No es mi idea tampoco porque está bien, digamos, denso. Pero bueno, es un sistema de ecuaciones donde cada una de las regiones tenemos grupos de neuronas excitatorias y grupos de neuronas inhibitorias, están interconectadas entre ellas, y cada grupo de neuronas excitatorias tiene tres variables, una es la corriente, otra es la tasa de disparo, y otra es la gating variable, que representa la proporción de canales NMDA, en este caso son grupos excitatorios, abiertos. Para el caso de la inhibitoria es lo mismo, tenemos una corriente inhibitoria, tenemos una tasa de disparo inhibitoria, y tenemos la gating variable inhibitoria, que es la proporción de canales GABA, en este caso inhibitorio, que están abiertos. Y acá todas estas ecuaciones están conectadas de tal manera que nos generan a una actividad del cerebro que luego se puede pasar por otro modelo matemático que te genera señales tipo Bolt o fMRI o señales tipo EEG. ¿Y cuáles son las implicancias de usar estos modelos? Perdón. La implicancia de usar estos modelos es que somos capaces de proponer mecanismos explicativos para cambios de la actividad cerebral que no se pueden evaluar mucho experimentalmente, porque al contrario de los ratones, en los humanos tú no puedes ir a abrirlo, teñirle las neuronas, cortarle, digamos, conexiones, meterle nuevas neuronas, cosas que no es muy difícil hacer en humanos, digamos, y muy poco ético también. Entonces, la gracia de estos modelos computacionales es tener acceso a esas dimensiones que no se pueden acceder experimentalmente desde una forma más abstracta, más reducida, por supuesto, pero generar predicciones que acoten un poquito el espacio de búsqueda. Cuando vayamos a hacer experimentos, no hacer experimentos con tantas variables, sino que tener un poquito más acotado el espacio de búsqueda y eventualmente, si es que pudiéramos adelantar mucho, digamos, progresar mucho esta línea de investigación, es poder hacer modelos personalizados. O sea, viene una persona, se le hace una resonancia, se le ve su actividad cerebral y se le hace un modelo computacional personalizado para proponerle algún tratamiento, digamos. Pero eso es como lo que se espera de esta línea, pero no sabemos si vamos para allá, pero al menos seguimos trabajando a ver si resulta ese desarrollo. José Miguel González del Valle tiene la mano levantada. Dale, José. Hola, primero que nada, muchas felicitaciones, muy buen trabajo, muy interesante. Segundo, si bien mostraste las ecuaciones y todo, quería preguntarte si has visto algún approach biomecánico acerca de, primero, cómo modelar estas interacciones, tanto la activación como lo que sucede en procesos patológicos como tumores. Y lo segundo es, mi segunda pregunta es básicamente si han visto alguna forma de hacer un approach multiescala, es decir, utilizar toda esta información que tú capturaste acá, primero para hacer simulaciones en vivo o simulaciones en tiempo real, por decirlo, de cómo se van activando la zona del cerebro a medida que va avanzando el tiempo a través de la concentración de psicodélicos, tanto en la corteza cerebral como a nivel sistémico. Y lo segundo, si has visto o has pensado en cómo llevar esto a generar modelos más grandes, por ejemplo, del tejido y qué sucede en las interacciones como de tumores o patológicas que ya cambian el estatus de la corteza cerebral, la hacen más rígida y eso hace que se pierdan conexiones y cómo otras áreas cerebrales se pueden activar frente a estos cambios. Dale, gracias. No sé si me expliqué bien. Dale, creo que sí. Primero, los modelos biomecánicos me imagino que te refieres más como a darle restricciones espaciales de tejido, cómo interactúa, digamos, las presiones de, digamos, la respiración, el corazón. Todavía no hay mucho de eso que yo esté enterado, al menos no hay mucho como de modelos matemáticos más embodied, digamos, más corporizados, que también den cuenta de que el cerebro está metido en un cuerpo, en una cabeza, que hay un corazón, hay respiración, hay, digamos, cambios atmosféricos en la concentración de gases. No hay mucho de eso. Para lo segundo, que decías cómo hacer un modelo que fuera como más en tiempo real, existen modelos donde se simula la actividad del RAFE, que es núcleo dopaminérgico, y dinámicamente se está modulando la actividad de serotonina en el cerebro, que es una modificación de este modelo, pero donde en vez de tener, digamos, como un tono de serotonina o otro tono de serotonina, tienes una función dinámica basada en dinámica enzimática, Michaelis-Menten, digamos. Entonces, por ahí se ha ido progresando un poquito a meterle un poco más de dinámica a la neuromodulación, que la neuromodulación es dinámica, digamos, no está estática. Y lo final que preguntaste, que es ver el efecto, por ejemplo, de tumores, si bien, como te digo, no conozco estos modelos que sean más embodied, más corporizados, sí, si tú sabes que la sintomatología asociada a tumores implica pérdida de conexiones,
Entonces eso sí se puede modelar, porque tú tienes un conectoma y puedes modelar la pérdida de conexiones en ese conectoma. Entonces, si bien no modelas directamente el tumor, modelas el efecto que tiene el tumor sobre la conectividad, o, por ejemplo, sobre el balance de excitación e inhibición. Ahí, en el fondo, hay que tener un poco más de detalles sobre la sintomatología asociada al tumor para poder modelarlo con estos modelos. Porque eventualmente, si es que hay los modelos biomecánicos que planteas tú, sería mucho más rico en términos de realismo incluir un tumor ahí, en esos modelos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, queda solo una última pregunta, pero antes quisiera recordar que la charla de Dr. Helmut Sánchez acerca de estudio de la conexión 26 e identificación de mutaciones causantes de sordera congénita ya empezó en el otro link que está puesto en el chat. Para todos los que están inscritos en ella pueden ir. Y ahora voy a proceder a leer la última pregunta de Luis Fernando Zúñiga. Dice, muchas gracias por la charla, demasiado interesante. Quisiera preguntar, ¿el modelo estima un incremento de entropía cerebral en relación a la respuesta específica a psicodélicos mediados por receptores 5H2A? ¿Quiere decir esto, que el estado alterado por psicodélicos incrementa el set de espacios globales en que el cerebro puede estar condicionado a la experiencia del sujeto? Entonces, si bien entiendo, esta pregunta la están planteando un poquito desde el Neural Global Workspace, la idea, digamos, Stanislas Dehaene acerca de la conciencia, y una posibilidad sería que sí, que de alguna manera los umbrales de ignición, en esta teoría se plantea que existe, digamos, un núcleo de regiones cerebrales que representa o que tiene que ver con las funciones conscientes. Entonces, las distintas inputs sensoriales atravesan ciertos umbrales de ignición que les permite ser parte de este núcleo central de trabajo que te permite tener acceso a la percepción consciente. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría plantear que de alguna manera los umbrales se están bajando, los umbrales a los inputs sensoriales, y estos umbrales a los inputs sensoriales pueden bajar porque, digamos, la estructura interna de este espacio global se está como disipando de tal manera que le entra más información, o porque se ha subido la ganancia a los inputs sensoriales en sí mismos. Pero como a rasgos un poquito menos comprometidos con algún marco teórico para explicar la conciencia, en términos estadísticos sí se amplía el repertorio funcional. O sea, tú puedes ver como los distintos estados a los que puede entrar el cerebro en el tiempo, y con psicodélicos aumenta el número de estados. El número de estados que tiene el cerebro, y también se reduce el tiempo de permanencia en cada uno de los estados. Entonces esto, más o menos sí, hay ciertas mediciones estadísticas que apuntan a que el repertorio funcional del cerebro o de la actividad se expande un poco con psicodélicos, lo que la entropía también, de alguna manera, el aumento de entropía. Reiteramos las gracias por participar y por darte tiempo a responder todas las preguntas.